Hola gente, buenas noches, ¿cómo están grupo? Es muy tarde, terminé hace unos minutos de entrenar, son prácticamente las 2 casi de la mañana, ni los grillos están cantando a esta hora. Terminé hace poquito de entrenar y estuve haciendo unos videos para compartir con técnicas y movimientos y demás. Y bueno, tenía ganas de compartir un poco algunas de las cuestiones que tienen que ver con el pensamiento, la filosofía y un poco también la fisiología del Tai Chi. Quizás no soy la persona indicada para hablar de todo esto, pero voy a tratar de simplemente transmitir en mi parte lo que yo fui aprendiendo, no solamente en el tiempo que llevo entrenando con Shifu, quien me ha enseñado gran parte de todo esto, sino también eh, una experiencia personal mía que tuve siendo adolescente. Tuve un acercamiento a la filosofía taoísta, la cual hasta el día de hoy mantengo. Y también tiene que ver un poco con un costado nerd, si se quiere, de mi parte. Me considero una persona bastante estudiosa de las cosas que me gustan, por eso el costado fisiológico también del Tai Chi. Tomé algunos apuntes y me apoyé también un poco en un trabajo de investigación que hizo una amiga con la cual estuve colaborando, a la cual le agradezco inmensamente. Bueno, básicamente, antes de comenzar a tirarles algunas cositas, quiero simplemente que nos pongamos de acuerdo con algo que es muy básico. ¿Qué es el Tai Chi? Tai Chi es un arte marcial chino de una raíz taoísta y que se basa en el cultivo de un sistema de cuerpo, mente y espíritu. Está creado para la vida diaria, ¿sí? Para lo que es la prevención de enfermedades, para curar enfermedades y por supuesto también para lo que es proteger la salud y fortalecerla. Digamos que es un arte marcial que al ser creado buscó eso como objetivo. Después obviamente tenemos la parte del boxeo, del Tai Chi, el Tai Chi Chuan, que es por ahí un poco más cercano a lo que nosotros practicamos, pero esto que les voy a contar tiene que ver más con la parte del Qigong, con lo que es el trabajo interno del Tai Chi y el trabajo del pensamiento, también cómo se vincula con la filosofía. Bueno, hablar de los beneficios del Tai Chi me parece que sería redundar un poco. Sabemos que reduce el estrés, mejora la calidad de vida, disminuye la ansiedad, te mejora el sueño, te trabaja sobre la coordinación. Eso en cuanto a lo que serían beneficios mentales, ¿no? Como mejorarte la memoria, favorecerte la concentración. También en el cuerpo, no sé si será el caso de parte de este grupo, pero al menos en mi caso yo lo puedo sentir así. En lo que es lo físico, los beneficios físicos, bueno, la movilidad de las articulaciones, la circulación sanguínea, combate la hipertensión arterial, va obviamente a trabajar sobre el funcionamiento de los órganos. Eso lo hemos compartido con algunos documentos, algunos textos. Bueno, trabaja sobre procesos digestivos, tiene muchísimos beneficios, trabaja sobre el equilibrio del cuerpo,
Obviamente que cuando vamos envejeciendo, por ahí es como que se vuelve más útil, por eso el tai chi está más asociado a personas mayores o a personas con algunas dificultades físicas, con enfermedades y demás. Desde la perspectiva un poco de oriental, en lo fisiológico, el chi actúa de diversas maneras, digamos. Por ejemplo, en el sistema óseo, parte de la médula se concentra en la médula y como los huesos están distribuidos en todo el cuerpo, hay chi en cada uno de los huesos. En lo que es el sistema muscular, en todo el tejido está irrigado por sangre, el tejido es el que nos permite percibir las sensaciones del chi, vemos los beneficios de la acción del chi en los tejidos, también en los sistemas de órganos, en los órganos y en las vísceras, es donde percibimos los beneficios porque es a donde se cumplen funciones de desintoxicación y las funciones vitales básicamente. Metabolismo, desintoxicación, el intercambio de gases en el sistema respiratorio y demás, todo eso tiene que ver con el flujo del chi y el sistema circulatorio, que básicamente donde fluye la sangre fluye el chi. Y bueno, es básicamente donde se distribuyen, cómo se distribuyen los canales del chi en nuestro cuerpo. Ay, estaba tomando el mate y creo que no se me escapa nada más. Bueno, el chi interviene en todo lo que son los procesos bioquímicos, los procesos biológicos, tanto a nivel celular como a nivel bioquímico mucho más microscópico, actuando directamente sobre la constitución del ADN, básicamente, porque es, ¿cómo explicárselos? El chi está considerado como la energía que tenemos en nuestro interior y como no se puede cuantificar, no existe una unidad física, no lo puedo ver, no lo puedo tocar, solamente lo puedo sentir y sentir su acción. Se considera que es parte de ese flujo que interviene, digamos, su efecto está en, por ejemplo, la construcción de una nerdeada básica, en la construcción de los telómeros, en el ADN, en la construcción en el fortalecimiento de los tejidos a nivel celular y demás. Digamos que las células son pequeños reductos, unidades a donde está concentrado el chi, fluyendo a través de, como les decía, a través de la sangre, a través de los canales que más o menos algunas veces hemos visto, los meridianos. Para que vean que no les miento, tengo todo un poco macheteado, estuve haciendo un poco de tarea, quizás arme algún apunte con esto que me gustaría ir compartiendo también. Tenía mucho más material y esto es lo que fui comprimiendo a 5 páginas exclusivamente. Básicamente lo que se plantea desde el estudio del chi como una energía es como desde el interior, como la generación de ese chi se va expresando y manifestando, por ejemplo, en el sistema nervioso, cómo me permite sentir el chi. Sin el sistema nervioso no podría sentirlo, yo puedo percibirlo a través de, por ejemplo, cuando terminamos de hacer ejercicios de Qigong, que percibimos ese calor, esa energía circulando. Digamos, hay toda una perspectiva fisiológica de lo que tiene que ver tanto la medicina tradicional china como el entendimiento desde la perspectiva occidental. La medicina occidental prácticamente no es crítica, sino que nosotros que nos toca vivir de este lado del mundo y haber crecido con otro pensamiento, en general, digamos, nos cuesta por ahí un poquito más entender o aceptar ciertos paradigmas que son diferentes. Y esto me lleva un poquito también a lo otro que quería compartir, que tiene que ver con la definición que les tiraba al principio, que es un arte marcial de origen taoísta. ¿Qué es el taoísmo? El taoísmo es una filosofía, no es una religión, no constituye una religión, sino una estructura de pensamiento, una forma de ver, de percibir, de entender la realidad y de buscar respuestas a inquietudes existenciales y que tienen que ver con
lo más íntimo del ser humano para verme a mí mismo, para verme a mí dentro de mi vínculo con las demás personas en la sociedad y por supuesto con el contexto, con la realidad que me toca vivir. ¿Quién soy yo, digamos, para mí, para las demás personas y para el universo, básicamente? Básicamente el trabajo en el cual tomé algunos de estos pensamientos está planteado desde dos perspectivas del pensamiento chino, que fueron el confucianismo y el taoísmo, pero el taoísmo es primero es el que más me interesa conocer y obviamente y compartir, porque es el en el cual tuve algunos, ¿cómo puedo decirlo? Tuve alguna cierta formación en base a eso. Obviamente, siendo un adolescente, cuando me acerqué me costó muchísimo entenderlo y quizás ahora con mi regreso a las artes marciales chinas, ya siendo una persona un poco más madura, se me hizo mucho más fácil llevar esas ideas que tenía sueltas a lo que es ya un pensamiento un poco bastante más formado que cuando tenía 16 años. Digamos, esto lo tenemos que tomar como también un poco un desafío, porque es digamos, introducirnos en el pensamiento filosófico choca un poco con lo que son nuestras estructuras de pensamiento tradicionales, con el pensamiento judeo-cristiano que heredamos de Europa, básicamente, con una estructura filosófica, si se quiere, de lo que es el pensamiento greco-romano, que digamos, no hemos tenido la posibilidad de nutrirnos del pensamiento oriental chino, precisamente en este momento, taoísta puntualmente, por cuestiones muy simples. La geografía y la historia no nos han beneficiado para eso. Entonces, claro que va a ser chocante en algunos aspectos, porque recién en los últimos años, quizás desde últimos años me refiero a desde que se produce esa apertura de las artes marciales al mundo, los últimos, que podemos decir 60, 70 años, que se empieza a ver, luego a comprender e interpretar un poco ese modelo de pensamiento, y nosotros empezamos como sociedad occidental a valorar y apreciar un poco más a través de lo que es darnos cuenta de que es una cultura milenaria, son pensamientos que tienen miles de años y que obviamente contrastamos totalmente en nuestra visión de nuestra realidad con lo que es una sociedad tan antigua, tan milenaria justamente como la cultura china. Entonces, ¿para qué nos puede servir esto? Un poco, digo, nos tiene que servir para enriquecer nuestro pensamiento, nuestra manera de percibir justamente lo que nos rodea, percibir nuestro vínculo con las demás personas y percibirnos a nosotros mismos. De ahí sale, obviamente, la frase famosa de conocerme a mí mismo, conócete a ti mismo. Es una frase que obviamente si le ponemos la cara de Bruce Lee al lado, al toque la vamos a apreciar, pero es un pensamiento que viene muchísimo más allá. Bruce Lee fue un gran canal, un gran medio, además de un arte marcial, para compartirnos justamente parte de todo ese pensamiento, para trasladarnos muchísimo de eso. Y nosotros lo valoramos muchísimo a él y tomamos muchas de sus ideas, pero no llegamos a veces a lo que está detrás de eso, que es este mismo pensamiento que lo nutrió a él y que nosotros tenemos a nuestro alcance. En el caso del pensamiento taoísta, Lao Tse fue un maestro, filósofo, un sabio, que escribió básicamente sobre las virtudes, sobre el camino, el Tao. Y nosotros lo podemos encontrar en el libro Tao Te Ching, que básicamente son 80 poemas que van a estar nos van contando un poco cuál es el pensamiento, pero lo más importante que se traduce, lo que se puede concluir un poco de eso es el practicar no hacer, pero no hacer de no hacer nada, sino el no hacer de dejar que las cosas fluyan de manera totalmente espontánea y natural, digamos, como respuesta natural
de parte nuestra a el universo que nos rodea, digamos, pero bueno, además de eso en cuanto a lo que es hacia afuera, hacia adentro, nos invita a la búsqueda de conocernos a nosotros mismos y tiene que ver un poco con el preguntarnos sobre la vida, sobre la búsqueda del sentido existencial de cada ser humano. Justamente para entendernos respecto a nosotros mismos y todo lo que tenemos hacia afuera. Básicamente el abrazar el autoconocimiento tiene que ver con abrazar la idea digamos, tiene mucho que ver con la actitud que vamos a tomar hacia todo lo demás. Hacia los demás y hacia todo lo demás. Y bueno, ¿por qué? Si yo quería originalmente hablar de Tai Chi, con esto estoy mezclando el pensamiento taoísta. Porque básicamente nosotros en Tai Chi lo que estamos haciendo es tomar mucho de ese concepto filosófico y ponerlo en acción, ¿sí? Nosotros nos nutrimos mucho de ese pensamiento en la acción. Y acá es donde entro en lo que es la práctica del Tai Chi. Vamos a hablar de Wu Ji. Wu Ji a mí me gusta mucho hacerle hincapié en cuanto a su significado. Y está bueno que justamente podamos ir al significado de cada cosa. Wu Ji significa literalmente sin forma. Y es básicamente una mosca. No tengo brillo y tengo una mosca ahora. Wu Ji significa literalmente sin forma y es el vacío. Es la nada y el todo a la vez que existía antes del universo. Wu Ji es un estado indiferenciado donde si nosotros lo bajamos al plano de nuestra práctica hablamos del no movimiento. No hay movimiento, no hay pensamiento, no hay sensación, sino que estamos yendo al punto de concentración, digamos, donde nosotros empezaríamos el estado neutro, donde nosotros vamos a empezar a trabajar, digamos. No me quiero detener demasiado en cuanto a explicar dibujitos y demás, pero para que se den una idea, el símbolo de Wu Ji es un círculo vacío que simboliza que contiene todo, pero a la vez contiene nada. Es un simbolismo cuasi paradójico, pero que está muy bueno interpretarlo desde ahí. Luego pasamos a lo que es el surgimiento del Chi. El Chi como energía, como fuerza vital. El Chi se simboliza como un pequeño punto en el medio de ese Wu Ji, de ese círculo que les mencionaba, y que es la fuerza que se pone en movimiento, que es el principio creador, que surge de este vacío como esa fuerza vital y es el primer estallido de creación, si se quiere. Si nosotros lo trasladamos a la perspectiva científica, sería el punto del Big Bang, el comienzo de las cosas. Luego, de ahí pasamos a los dos polos opuestos, el yin yang, que son un círculo dividido a la mitad, una parte negra, una parte blanca, donde hablamos de los dos polos, la oposición de ambos polos, que son complementarios a pesar de que son opuestos, y que básicamente nacen de la interacción justamente como esencia del universo. Son dos expresiones complementarias pero opuestas de la esencia del universo. Ahora después voy a darles un par de comentarios más, pero tiene que ver con profundizar un poquito esto desde la estructura del pensamiento taoísta, para que lo vayamos adaptando. El Chi básicamente lo que vamos a dejar fluir nosotros es desde lo cual van a ser yin yang. ¿Sí? Nosotros vamos a expresarnos a través de yin yang, a través de opuestos, y ahí vamos a estar haciendo Tai Chi. ¿Sí? El Tai Chi básicamente es todo ese proceso. Tai Chi es todo ese proceso del flujo de los movimientos, del flujo de la energía. Tiene que ver con la esencia, la fuerza vital, el Chi puesto en acción. Sí, a través de los opuestos, de la interacción de los opuestos, del yin yang. Básicamente, si nosotros nos vamos a lo que es las definiciones que se encuentran en
Tao Te Ching, del pensamiento taoísta, justamente del pensamiento de Lao Tse, nosotros vamos a encontrar que habla de algunos puntos, como por ejemplo los pasos que se dan son el paso cero. Cero básicamente no es un número, para que se den una idea, cero es nada. Por eso el paso cero se refiere exclusivamente a Wu Yi, se refiere a la nada, que es intangible, es inentendible, es algo eterno, atemporal, es donde se traza, donde se manifiesta o expresa, o donde pertenece el Tao, el camino, el objetivo al que nosotros, digamos, vamos a apuntar. Y a su vez desde el cual vamos a partir, ¿sí? Desde ahí pasamos al estado bueno, en la parte del Wu Yi es considerado el uno, porque es donde ese vacío empieza a ser contenido y a su vez contiene todo y contiene nada a la vez, como les decía. Por eso es un poquito confuso percibirlos de una manera tan simple como lo estoy tratando de expresar. De ahí pasamos a lo que son los dos polos, el yin yang, los polos opuestos, y tiene que ver con, cuando hablamos de opuestos, hablamos de básicamente una dualidad en la naturaleza, hablamos de una naturaleza que se expresa siempre de dos maneras y que es la que nosotros podemos ver en nuestros movimientos. Y estaría bueno que hiciéramos el ejercicio de pensar qué es lo que estamos haciendo desde el yin yang, digamos, cuando hacemos, por ejemplo, las formas de Tai Chi. Básicamente lo que se expresa en pares, que tiene que ver con lo activo y lo pasivo, con el ataque y la defensa, con lo que es relajado y lo que es duro, con lo que es fluido y con lo que es más sólido, con lo que es rápido y lo que es lento, con lo que es la quietud y el movimiento. Entonces, ahí es donde se expresan esos dos polos que en movimiento son los que están generando Tai Chi. El punto 3, el mencionado, tiene que ver con el Chi, básicamente, con esa fuerza generadora, que es la combinación del Yin y el Yang en acción. Por eso les mencionaba anteriormente que esos pequeños pasos que les mencionaba de Wu Yi, Chi, Yin Yang y Tai Chi son mucho más expresivos, así los leemos desde el Tao Te Ching. Luego pasamos a un concepto que es el concepto de la multiplicidad. Lao Tse habla de los 10.000 seres. Con los 10.000 seres se refiere básicamente, 10.000 es un número bastante inconmensurable en ese momento para la cultura china, entonces se consideraba como un número suficientemente grande para expresar algo bastante incontable, infinito o muy grandote, como si dijéramos millones de cosas. Bueno, básicamente los 10.000 seres se refiere a lo que es la infinidad, la multiplicidad de cosas que existen en el universo, básicamente. Por eso el concepto es de multiplicidad. La multiplicidad de cosas que existen. Luego tenemos lo que se denominan los tres tesoros, que son esencia, energía y espíritu. Esencia, energía y espíritu tienen que ver con lo que es una transmutación, ¿sí? Nuestra esencia se expresa como energía y se plasma en el espíritu. Entonces, y en un proceso inverso también. Siempre pensemos también en ciclos. Es como boom a veces, pero es realmente maravilloso si lo podemos de a poquito ir procesando y quizás conversando, teniendo mayores diálogos con respecto a estas cuestiones que están, desde mi perspectiva, están muy buenas. Y no solamente muy buenas como algo para admirar, sino también como para algo, ni para aprender, sino para aprender, para hacerse lo propio. Luego el siguiente punto habla del cielo anterior y el cielo posterior, que tiene que ver con la planificación. El cielo anterior hace referencia a un plano ideal de cosas, a un plano ideal de nuestra existencia, y el cielo posterior con nuestro plano material, con cómo se llevan adelante las cosas que hacemos, con cómo digamos, pasamos a través de ese proceso de Tai Chi
en nuestro proceso de Tai Chi, cómo tiene que ver con cómo debería ser o cómo queremos que sea, a cómo lo estamos haciendo en realidad. Obviamente en el medio es que estamos nosotros. Cada individuo, digamos, tiene su cielo anterior y su cielo posterior. Luego se mencionan los 5 elementos que básicamente tienen que ver con una perspectiva de cómo se expresaron el chi en el origen de las cosas, cómo se expresó en cinco grandes elementos que son básicamente la madera, el fuego, la tierra, el agua y el metal, y cómo hay un ciclo creador de uno con otro, cómo se vinculan unos con otros y a su vez un ciclo de control en el cual se controlan unos a otros. Y luego pasamos a los 8 trigramas que tienen que ver con el libro de las mutaciones chino, el I Ching, que básicamente lo que hace es expresar de alguna forma todos los aspectos de la vida, condensa todos los aspectos de la vida en trigramas que tienen que ver con las combinaciones entre yin y yang, a través de trigramas justamente. Estos son estados de configuración de todos los aspectos de la vida, digamos. Bueno, ya llegando un poquito al concepto que más me interesaba llegar y tiene que ver un poco con una frase que usé hace poquito, que fue buscar que las cosas nos salgan más naturales. El anteúltimo punto tiene que ver con el cielo, la tierra y el hombre, donde se refiere básicamente a las 3 secciones del cuerpo humano, donde es el chi el que nos une como entidad, ¿sí? Y fluye a través del cielo y la tierra con el hombre en el medio. Digamos, es quizá bastante más gráfico, unifica ese flujo de chi, nos unifica como seres. Y por último, lo que justamente hacia donde todo esto apunta es hacia la acción espontánea. Y con la acción espontánea directamente es donde enlazamos al no hacer que mencionaba, la no acción que mencionaba Lao Tse en el Tao Te Ching. Que le mencionan, digamos, en un libro de cuál figura esto, el foco está puesto justamente en el no hacer, que quiere decir la acción espontánea, que tiene que ver con no hacer nada, sino con saber adaptarse en el momento a las situaciones que estamos viviendo, saber adaptarse, digamos, dejando que las cosas fluyendo a través del caos que es el universo para poder comprender el orden natural de las cosas y nosotros de esa manera estar en la búsqueda o siguiendo ese camino de búsqueda que es el Tao. Se puede hablar de infinidad de cosas y le dije, creo que el 10% de todo lo que tengo acá anotado era simplemente como para bosquejarme una idea y darles compartirles así brevemente mis pensamientos, mi visión. Así que bueno, quería simplemente eso. No quería dejar pasar esta oportunidad de compartir un poquito. Y bueno, obviamente esperar sus comentarios y ver qué charlas, qué conversaciones podemos arribar en función de esto. Gifu también es un practicante del Tao, es un seguidor del Tao, lo cual me hizo sentir como que no soy el único bicho raro en el mundo, porque en mi situación personal tomé el Tao con 2 amigos, siendo, como les decía, adolescente, y con los años después nos fuimos alejando y sé que ellos han discontinuado un poco ese pensamiento, nosotros lo tomamos en su momento como una cuestión, una aventura adolescente de conocer y buscar. Estábamos en búsqueda y bueno, finalmente a veces hace falta perderse para volver a encontrarse, y en mi caso fue tal cual y aquí estoy, y por eso este pequeño video. Sin mucho más, me despido y quedo a su disposición. Che, mi topo.